Ya puedes compartir. Bueno, como decía, vamos a dar comienzo al segundo webinar de este curso académico 2020-2021. Corre a cargo de José Luis Casteleiro Roca. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Coruña, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y con posterioridad ha obtenido el máster en Ingeniería Marítima en la Universidad de La Coruña. Recientemente se ha doctorado por la Universidad de La Laguna, realizando una tesis cuyo título ha sido Modelado de sistemas complejos mediante métodos de agrupamiento y hibridación de técnicas inteligentes. Desde un punto de vista profesional, trabaja desde el año 2004 como ingeniero de arsenales en el Arsenal Militar de Ferrol y desde el 2014 es profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de La Coruña. Hasta el momento es coautor de 37 publicaciones en revistas indexadas en el JCR, de 35 contribuciones en congresos internacionales, después otras en congresos nacionales, capítulos de libros completos, etc. Y su línea principal de investigación se centra en la aplicación de tecnologías de sistemas expertos a sistemas de diagnóstico y control y en sistemas inteligentes para la ingeniería de control y la optimización. Y bueno, sin más, muchas gracias Casteleiro por haber accedido a impartir el webinar y nada, puedes comenzar con él cuando quieras. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, para los que no me conozcáis, pues soy José Luis Casteleiro, soy profesor, como ya dijo Roya, asociado a tiempo parcial en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Coruña. Y lo primero es agradecerle pues, a José Luis Calvo Rolle, entre otras cosas, poder exponer aquí la parte de mi trabajo. Me gustaría remarcar que aunque yo empecé a trabajar, como bien dijo él, en 2014 en la universidad, lo que voy a presentar aquí es lo que denominamos modelo híbrido inteligente y llevo realmente trabajando en él más tiempo que el 2004, que desde el 2014, ¿vale? Llevamos más o menos 8 años trabajando en él. Es una idea que se le ocurrió a uno de mis directores de tesis y bueno, la fuimos modificando, evolucionando, automatizando para los algoritmos y cada vez aplicando en más campos de aplicación. Vale, ahora ya sin demorarnos mucho más, pues vamos a empezar la charla. Entonces, lo primero que os presento es el índice de la misma y para no ser excesivamente aburrido y centrarnos principalmente en las aplicaciones, pues la he reducido a estos 3 puntos, ¿no? En el primero os explicaré lo que es el modelado híbrido en sí, el procedimiento que seguimos para crear el modelo híbrido. Después os hablaré de los métodos que solemos usar para hacerlo. Y aquí siempre me gusta indicar que yo soy un mero usuario de los mismos, ¿vale? No los estudié en profundidad y seguramente más de uno de aquí sepa bastante más sobre ellos que yo. Pero bueno, yo me quedo en simplemente cómo se entrenan y se utilizan y listo. Y finalmente, para acabar la charla, pues os presentaré, ya os digo, lo principal que serían las aplicaciones donde hemos utilizado el modelo y los resultados que fuimos obteniendo. Para empezar, vamos a enseñaros directamente la idea. ¿Vale? El modelo híbrido, lo que planteamos pues, es la antigua premisa de divide y vencerás y básicamente es la división del problema de modelado en múltiples modelos locales. De esta manera, en lugar de tener un único modelo, el modelo global, lo que tenemos son múltiples modelos locales y cada uno funciona solo para una parte de los datos, no para todo el conjunto de datos. Esquemáticamente lo solemos representar como se ve en esta diapositiva. El modelo completo está formado por muchos modelos locales y en función de las variables de entrada se utiliza uno u otro. Los modelos locales se utilizan solo para una parte de los datos y de ese modo, en teoría, deberíamos de obtener mejores resultados que utilizando los modelos locales que con el modelo global, porque se ajustan solo a una parte de los datos. Tanto el número de modelos locales como las técnicas de modelado, como las técnicas de regresión o clasificación que utilizaremos es totalmente independiente del procedimiento, ¿vale? Entonces, ahora os explico el procedimiento y luego ahondamos un poco en las técnicas que yo utilizo, que no son restrictivas. Entonces, el proceso que seguimos pues tiene estos puntos, ¿no? En la creación de los modelos empezamos creando la fase de grupos, una fase de agrupación para crear los distintos clústeres con los que vamos a trabajar. Después crearíamos los modelos locales para cada grupo. Y en las aplicaciones que solemos trabajar, pues suele ser modelos de regresión los que yo
he trabajado hasta ahora, pero no es nada restrictivo, ¿vale? Se podría hacer para modelos de clasificación, detección de fallos o lo que sea. Creo que mi compañero Esteban, que anda por aquí, Esteban Jove, pues ya tiene algún trabajo hecho aplicando esta técnica de hibridación para detección de anomalías. Después de crear los modelos locales, lo que vendría sería la fase de elección de los mejores algoritmos para esos modelos locales, para cada uno de los modelos, y finalmente la elección de la mejor topología híbrida del modelo híbrido. Para la parte de agrupamientos, yo suelo utilizar el algoritmo K-means, y este algoritmo nos genera tantos grupos como nosotros queramos, ¿vale? No, de antemano no sabemos cuál es la división óptima, y lo que hacemos entonces es crear tantas divisiones como establezcamos. Es decir, si por ejemplo queremos crear un modelo híbrido con hasta un máximo de 5 grupos, pues realmente trabajamos con 6 modelos. El modelo global, un modelo híbrido con 2 grupos, un modelo híbrido con 3 grupos, otro con 4 y otro con 5. ¿Vale? Todas esas topologías híbridas, junto con el modelo global, son los que después comparamos. Este tipo de tablas es un simple ejemplo y es lo que utilizo, lo que después veremos en las aplicaciones para donde se van mostrando los resultados de los modelos. Una tabla en la que cada fila representa una topología, ¿vale? En la primera fila es el modelo global, de manera que solo tiene una columna, porque solo tiene un grupo. Segunda fila, modelo híbrido con 2 grupos, pues hay 2 columnas porque tienen 2 modelos locales, ¿vale? Y así sucesivamente. Yo suelo tratar de dividir los datos siempre hasta en 10 grupos, pero esa división está supervisada en función del número de muestras que queda en cada grupo. Concretamente, si tenemos un modelo de menos de 15 muestras, pues paralizo el proceso de creación de modelos porque considero que con 15 muestras el modelo local no va a poderse generalizar. Antes de seguir, me gustaría hacer una mención a cómo calculamos los errores de los modelos para poderlos comparar entre ellos. En los trabajos que hemos realizado creando modelos híbridos para las diferentes aplicaciones, hemos trabajado con estos 4 tipos de errores: el error cuadrático medio, el error cuadrático medio normalizado, el error medio absoluto y el error medio absoluto porcentual. Dependiendo de la aplicación, pues hemos utilizado uno u otro, simplemente porque nos interesa más enfatizar una parte u otra. Bien, una vez que se obtienen los conjuntos de los datos, para cada grupo lo que haríamos sería entrenar las distintas técnicas de regresión para crear los diferentes modelos. Y se calcularía el mejor modelo local según la técnica de validación elegida. En este ejemplo se ve los modelos tienen diferente configuración interna, las redes neuronales con diferente número de neuronas en la capa intermedia, pero también me gustaría destacar que aunque sea la misma configuración y tengan red neuronal con 5 neuronas en varios grupos, esas redes son totalmente diferentes porque los parámetros internos están ajustados de manera diferente, ¿vale? Simplemente destacar eso. Y bueno, una vez calculados los errores de cada modelo local, depende, eligiendo el error de los que os acabo de enseñar que queramos en cada momento, pues faltaría elegir la mejor topología híbrida. Esta elección, pues a lo largo del tiempo, he estudiado hasta 4 formas de hacerla, ¿vale? En un primer momento, pues se puede elegir la topología según el menor error en alguno de los modelos locales, de manera que elegiríamos la mejor topología como la que tenga el menor error en algún modelo local. Otra forma sería coger la topología que tenga el mayor error en los modelos locales para comparar, ¿vale? Y bueno, esta sería la forma de cómo calcular el error de la topología híbrida, ¿vale? Para poderlas comparar entre ellas. La elección del menor o del mayor, pues es un poco absurda la del menor, porque podemos tener un modelo que tenga un error de 0 y que dentro de esa misma topología haya otro modelo local que tenga un error grandísimo. La de elegir el mayor error tiene sentido siempre y cuando tengamos en cuenta que ese va a ser el peor error dentro de esa topología. Y luego entramos con las medias. Entonces podemos elegir el error de la topología según la media aritmética de los errores locales, pero tenemos el problema de que esa media puede estar afectada por el número de muestras de cada grupo. Entonces, cuando hablamos de medias, lo que hacemos es usar un error ponderado que tiene en cuenta el número de muestras en cada grupo para calcular el error. Me gustaría señalar la cuarta forma de calcular el error del modelo híbrido, que es la que estamos utilizando en las últimas aplicaciones, que es que lo que hacemos es separar un conjunto de datos desde el inicio de cada grupo
para validar un conjunto de datos de validación para la topología híbrida. Y así está aislada de las fases, desde la fase de agrupamiento está aislada y así podemos obtener un error con unos datos que no hemos usado en entrenamiento, ¿vale? En esta diapositiva trato de explicar eso, del número de grupos que hacemos. Con el conjunto inicial de datos, lo que hacemos es separar inicialmente ya unos datos para un test final de nuestro modelo y dejamos otros, la gran mayoría de los datos, para la creación de los grupos. Una vez creamos los grupos, como os acabo de decir, en nuestro caso con Camins principalmente, pues creamos los distintos grupos y de cada grupo creado separamos datos para validar el modelo híbrido y para crear los modelos locales. Vale. Bien, una vez presentado más o menos cómo hacemos el procedimiento y cómo se crea el modelo híbrido, sin entrar en mucho aburrimiento, pues vamos a ver ahora las técnicas que solemos utilizar. Lo vamos a subdividir, este apartado lo subdivido en los algoritmos de agrupamiento, algoritmos de regresión, validación y la elección del modelo. Cada punto explicaré, ya os digo, por encima las técnicas que utilizo. Con respecto al algoritmo de regresión para hacer clustering, de agrupamiento para hacer los clustering, pues es el Camins. Y básicamente este es un algoritmo iterativo que lo que hace es agrupar los datos según la distancia a unos centroides que son los que definen cada grupo, ¿no? Una vez se asignan todos los datos a un grupo, simplemente como es iterativo se recalcula el centroide y se va moviendo hasta que los centroides dejan de moverse y es cuando los grupos están creados. Finalmente, cuando los grupos ya quedan definidos, lo que hacemos es guardar los centroides, que es el único dato que necesitamos para asignar nuevos datos a los grupos correspondientes. En nuestro caso, para hacer los distintos modelos locales, lo que hacemos es utilizar Camins para crear tantas divisiones en el conjunto de datos como queramos. El Camins no permite conocer la división óptima, como os comenté, y aunque existen medias que permiten evaluar la calidad de los agrupamientos, nosotros lo que elegimos es la mejor división en función del mejor error de aproximación que tengamos en cada topología híbrida. Con respecto a los algoritmos de regresión, voy a hablar básicamente de tres. Por un lado, las redes neuronales, que como ya sabéis son algoritmos basados en la suma de múltiples entradas, cada una con su ponderación correspondiente, y la aplicación de una función de activación concreta a esa suma. Eso sería lo que conocemos como neurona artificial, y la red neuronal sería la interconexión de múltiples de estas neuronas. Una de las configuraciones más extendidas, que es la que yo utilizo, es la red tipo perceptrón multicapa. Sería la distribución, que se puede ver en la diapositiva, con las neuronas formando capas que comparten las mismas entradas y salidas. Además, es una red sin realimentación, donde la información siempre va hacia adelante. La que solemos usar nosotros tiene solo una capa intermedia. Y lo que hacemos es variar el número de neuronas para elegir la óptima. Otro de los algoritmos que solemos utilizar son las máquinas de vectores soporte. En este caso, el funcionamiento se basa en un cambio de datos a través de una función concreta que suele aumentar de dimensión los datos. Es un algoritmo utilizado inicialmente en clasificación, donde se muestra en las imágenes bastante claro cómo el cambio en los datos, el cambio permite que unos datos que de antemano son muy difíciles de clasificar se simplifican enormemente. Para el caso de regresión, lo que se hace es una transformación similar en los datos, pero en lugar de hacer clasificación con los nuevos datos, lo que hacemos es una regresión en el nuevo espacio de características. Por último, os mencionaré la regresión polinomial. En este caso no es una técnica de la inteligencia artificial, pero a veces proporciona buenos resultados cuando los datos están muy dispersos. La regresión polinomial se basa en la búsqueda de un polinomio de grado n que se acerque lo máximo posible a los valores observados. En este caso hay que seleccionar el grado del polinomio. Para el ajuste de los coeficientes internos, en mi caso, lo que hacemos es utilizar la ecuación normal aquí representada. Con esta ecuación se calculan los parámetros del polinomio en función de los valores observados para las entradas, la matriz X, y el vector de los valores de salida, el vector Y. El problema de esta ecuación es que se utiliza la función inversa de una matriz y el tamaño de la matriz X depende del número de entradas y del número de observaciones. Cuando tenemos un conjunto de datos excesivamente grande, puede complicarse computacionalmente ese cálculo. La validación de un modelo local,
es como vamos a definir aquí el cálculo del error de predicción, ¿vale? El método que seguimos. Básicamente tenemos dos métodos de validación, o utilizamos dos métodos de validación, holdout y cross-validation. El método holdout, con este método dividiríamos el conjunto de datos disponibles en dos subconjuntos independientes. Uno se usaría para calcular un modelo, para entrenar, y el otro para probar el modelo, para test. El error del modelo se calcularía con los errores obtenidos entre las salidas reales y modeladas del subconjunto de prueba. En el caso del método de cross-validation o validación cruzada, lo que hacemos es dividir el conjunto de datos k veces. Esto sería lo que se conoce como k-fold cross-validation o validación cruzada en k grupos. Una vez se divide el conjunto inicial en k grupos de manera aleatoria, se selecciona k-1 grupos para crear los datos de entrenamiento y el modelo de prueba se prueba de manera similar a holdout con el último grupo. El proceso lo que se hace es repetir k veces hasta que todos los datos iniciales hayan sido en algún momento datos de prueba. Es decir, en este método de validación, el registro de errores que obtenemos incluirá todos los datos de los que se disponía inicialmente, al contrario que con holdout, donde los datos de prueba son solo una parte de los datos totales. Estos métodos de validación los usamos para los modelos locales. Entonces, la elección del modelo se hace basándonos en utilizar el método elegido de validación. En este caso sería para holdout. Pues lo que hacemos es, teniendo en cuenta las técnicas de regresión que mencionamos y sus variaciones, calculamos el error de todos los modelos. Vuelvo a remarcar lo de las variaciones porque las redes neuronales realmente entrenamos tantos modelos como número de neuronas en la capa intermedia que seleccionemos, ¿vale? En las máquinas de vectores soporte solamente entrenamos un modelo porque lo que hacemos es usar una función de autoajuste para los parámetros internos y en la regresión polinomial entrenamos tantos modelos como grados del polinomio queramos probar. Y con todos esos modelos lo que hacemos es calcular el error en función del error que hemos seleccionado de los 4 que os dije antes y seleccionamos el modelo que tenga el menor error. ¿Vale? Si utilizásemos validación cruzada, pues el número de modelos simplemente se multiplicaría por k. Para cada uno de los modelos que acabamos de mencionar, simplemente habría k modelos que habría que entrenar, ¿vale? Esto hace que computacionalmente pues aumente muchísimo el costo de esta validación, de manera que no la podemos hacer siempre en función del número de datos que tengamos. Y después de esto, se elegiría, igual que mencioné antes, el mejor algoritmo para el modelo local y la mejor configuración de él, según el que menor error tenga, el modelo local que menor error tenga. Seleccionados los algoritmos para los modelos locales, pues lo que hacemos es volver a entrenar el modelo con la configuración definitiva, ¿vale? Me gusta enfatizarlo porque en ninguno de los modelos calculados previamente, ni en holdout ni en k-fold, tenemos el modelo entrenado con todos los datos disponibles para cada grupo, ¿vale? Son modelos locales. Entonces, siempre vamos a despreciar una parte de los datos, teniendo en cuenta que lo que vamos es a tratar de crear un modelo de aplicación, pues lo que hacemos es, una vez tenemos seleccionada la mejor técnica para utilizar, pues volver a entrenar con todos los datos disponibles para dejar el modelo de la mejor manera. Bien, y una vez explicado todo esto, los métodos que utilizamos y el modelo híbrido, vamos a ver unas cuantas aplicaciones que ya hemos publicado a lo largo del tiempo. Las que vamos a ver aquí pues son estas 5 que os muestro y van desde detección de fallos, creación de sensores virtuales, predicción de variables en un futuro y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? La primera pues sería la que se encuentra descrita en el artículo Hybrid Intelligence System to Perform Fault Detection on BE Sensor During Surgeries. Y bueno, en este caso se trata de una aplicación relacionada con la medicina, concretamente con la sedación de pacientes en quirófano. Para ponernos un poco en antecedentes, los pacientes se sedan con diferentes fármacos. En este caso se utiliza el Propofol, que es un medicamento que se suministra por vía intravenosa. El nivel de sedación se mide con un sensor BIS
que lo que hace es una transformación de los datos adquiridos por el paciente en una señal de valor entre 0 y 100, indicando 100 un paciente despierto y 0 un paciente pues, sin actividad cerebral, es decir, muerto. Aquí podéis ver lo que sería el monitor BIS en la parte superior, junto con los electrodos puestos en el paciente. Y en la imagen inferior tendríamos el modelo del sistema que estamos analizando. El paciente se le inyecta Propofol y el paciente responde variando tanto la señal EMG, que la usamos en nuestros modelos, el electromiograma, como el parámetro BIS, que es la señal, ya os digo, del nivel de sedación del paciente. En este trabajo lo que hacemos es partir de un modelo genérico de detección de fallos basado en modelo. Se indica cómo se calcularía un modelo híbrido inteligente para la señal que queramos y cómo al comparar la señal predicha con por el modelo con la señal real medida por el sensor podríamos detectar si existe un fallo en el sensor o no, si las señales difieren cierto rango entre ellas. El esquema concreto para la señal del BIS, pues lo veis aquí. Nosotros utilizamos un modelo híbrido con dos entradas, la señal del EMG y el nivel de Propofol que se le está inyectando al paciente, y calculamos la señal BIS predicha por el modelo. Si la señal del BIS está fuera de rango, pues estamos detectando un fallo en el sensor. Aquí mostramos el conjunto de resultados, ¿vale? En este caso se creó un conjunto con un total de 50 pacientes con casi 43.000 muestras y se creó solamente un modelo híbrido a mayores del global, ¿vale? Simplemente porque las muestras se agrupaban casi todas en el mismo grupo, de manera que no cumplían la restricción que os comenté antes de las 5 muestras. Se pueden ver tanto el error, en este caso el MSE obtenido, como la configuración de los modelos resultantes. ¿Vale? El modelo híbrido presentó resultados mejores y por eso fue el seleccionado. Vale. En este caso, para comprobar el funcionamiento del sensor, pues simulamos una operación completa, ¿vale? En la parte superior veis la señal BIS real adquirida durante la operación y en la intermedia sería la señal BIS predicha por el modelo a lo largo de la operación. En la parte inferior lo que tenemos sería la indicación de cuando detectamos fallos y cuando el rango supera el 10%, está ajustado en este caso, ¿vale? Ya veis que hay unos cuantos fallos a lo largo de la operación. Lo que se hizo fue aumentar el rango para comprobar si valía el sistema y cuando el rango se aumentaba al 15%, pues ya veis que los únicos errores que quedan son al principio de la operación, lo cual es lógico porque la parte inicial de sedación, cuando se le inyecta gran cantidad de Propofol al paciente para sedarlo, pues se despreció para el cálculo de los modelos. En este ejemplo me gusta siempre hablar de que nosotros lo que hicimos fue un modelo pensando en detectar fallos en el sensor, pero sería aplicable a lo que mencionamos en alguna publicación de fallos en los pacientes, que simplemente es que sería cuando un paciente no responde de la manera esperada, no tiene por qué ser un fallo en el sensor, a lo mejor el sensor está bien y simplemente al paciente está pasándole algo internamente que no se tuvo en cuenta al inicio, ¿vale? Bien, la segunda aplicación de la que os voy a hablar, pues está recogida en la publicación PowerCell SOC Modeling for Intelligent Virtual Sensor Implementation. En este caso, lo que se hizo fue crear un modelo para una batería de litio y lo que hace el modelo es devolver el estado de carga de la batería. Destacamos aquí que no existe ningún sensor que indique la carga de una batería, sino que los indicadores de carga se basan en estudiar el consumo y ir descontando la energía de la batería. El experimento que utilizamos para extraer los datos es lo que se conoce como la prueba de carga de la batería, carga-descarga. En esta prueba la batería se somete a varios ciclos de carga y descarga completos y se mira la evolución, en este caso de la tensión, dado que la prueba se hace con corriente constante. El fabricante nos indica los niveles máximos y mínimos de tensión que puede aguantar la batería antes de empezar a degradarse, que son los que marcan el inicio y el final de la carga y descarga. Durante la prueba registramos tanto la tensión como la corriente de la batería
así como temperatura en dos ubicaciones distintas de la batería, principalmente para controlar que la batería no se sobrecalentara. Aquí podéis ver las variables que se toman como entradas al sistema, que sería la tensión y la corriente. La prueba consiste en iniciar la carga desde una tensión de 3 voltios en bornes de la batería y se carga una corriente constante hasta alcanzar su valor máximo de 3,65 voltios. En este momento se considera que la batería está totalmente cargada, pero por exigencias del fabricante la batería se tiene que dejar reposar sin consumo, con una corriente igual a 0, hasta que su tensión baja hasta los 3,3. En ese momento, en la prueba de carga-descarga, pues lo que se hace es descargar la batería con una corriente constante hasta que la tensión baja y alcanza un mínimo de 2 voltios. En ese momento, otra vez por exigencias del fabricante, se tiene que volver a dejar descansar la batería sin consumo de corriente hasta que la tensión vuelva a recuperar los 3 voltios iniciales. Son los que se muestran en las gráficas, como 1 sería carga, el 2 descanso después de la carga, 3 descarga y 4 descanso después de la descarga. En esta otra diapositiva veis las gráficas del porcentaje de carga durante un ciclo, así como la evolución de las temperaturas registradas. El porcentaje de carga se calcula en función de la energía que sale de la batería en cada momento. Debido a que los datos que disponemos a que hay que despreciar los primeros ciclos para normalizar la carga al 100 y el 0%, pues se reducen un poco los datos que teníamos inicialmente. El modelo desarrollado en este caso responde a este esquema. Las variables de entrada, la tensión y la corriente, como ya dije, y la variable de salida directamente el estado de carga de la batería. El bloque selector del modelo local, que hasta ahora no he mencionado, es el que se encarga de decidir el modelo local que hay que ejecutar según las variables de entrada. Según lo comentado, del algoritmo Camins, este bloque haría la comparación entre la distancia entre las variables de entrada y los centroides calculados previamente. Una vez elegido el modelo local, pues realmente solamente se calcula el modelo correspondiente, ¿vale? No, la ejecución real no responde a la gráfica, no se calculan las salidas de todos los modelos, simplemente con el modelo que corresponde. Cabe destacar aquí que esta es la única aplicación en la que se eligió ex professo un modelo híbrido tuviese 4 grupos, ya que tiene un significado real en la prueba. Y lo que comprobamos es que ejecutamos el modelo Camins y efectivamente resultaron ser los grupos exactamente igual que los de las fases de la prueba de carga y descarga. Aquí se puede ver un resumen de los datos más significativos, tanto el número de muestras como los errores obtenidos, con las diferentes técnicas y los algoritmos que finalmente fueron los que menor error obtuvieron. Una red neuronal para carga con 10 neuronas en la capa intermedia y para la descarga con 8 y los otros modelos en los periodos de reposo pues con máquinas de vectores soporte. Voy a hablar ahora del modelo que desarrollamos en el trabajo de Prediction of the Energy Demand of a Hotel using an Artificial Intelligence Based Model, Luxury Hotel in Tenerife. En este caso, pues una aplicación hotel y lo que se hace es predecir la demanda eléctrica del mismo, la potencia requerida. Me gusta remarcar que el hotel bajo estudio no es un hotel pequeño, ¿vale? Lo cual se puede apreciar en esta imagen. En la parte de arriba se ve la demanda de todo el sector hotelero de la isla de Tenerife y en la parte de abajo pues lo que vemos es la demanda solamente del hotel bajo estudio, ¿vale? En el caso concreto de los 2 días que se muestran, pues tiene un pico que sobrepasa los 2,5 megavatios. Vale, aquí lo que podéis ver es la ocupación del hotel junto con la distribución de temperatura media a lo largo del año. Disponíamos de los datos de todo el año para hacer el modelo y lo que optamos fue crear un modelo pensando en cambiar los horarios de los mantenimientos para reducir el consumo de potencia. Los scripts que yo tengo programados son para predecir las variables con una sola variable de salida y la opción que elegimos fue predecir la potencia cada cuarto de hora. Y finalmente lo que hicimos fue crear 96 modelos híbridos, uno entrenado para cada instante concreto. De este trabajo me gusta destacar el horizonte de predicción que se eligió, dado que las horas de los datos de potencia consumidas y demás se seleccionaron pensando en el mantenimiento, en las tareas de mantenimiento del hotel.
La idea era que en estas instalaciones las penalizaciones por consumo, por superar el consumo de potencia, son muy grandes. Entonces, lo que se supone que se ejecuta el modelo antes de las 20 horas, de las 8 de la tarde, para poder asignar los horarios de los mantenimientos del día siguiente. Entonces, las potencias consumidas que predecimos van desde las 8 de la mañana del día siguiente hasta las 7:45 de 2 días después de cuando se ejecuta el modelo. De esta manera podemos acabar moviendo distintos mantenimientos o encendidos de máquinas para zonas donde no consume tanto el hotel y así evitar penalizaciones, ¿vale? Calefacción, calentamiento de piscinas, carga de vehículos eléctricos se podrían distribuir de una manera más eficiente. Como el resto de las aplicaciones, el modelo híbrido se divide internamente en los modelos locales y la gran diferencia en esta aplicación es que en lugar de tener un solo modelo, pues lo que tenemos son 96 modelos híbridos uno para cada instante de potencia. Bien, en este caso, dada la cantidad de modelos que se crearon y que ya os presenté las tablas de resultados en otros, os presento aquí simplemente el resumen de la prueba del modelo completo. ¿Vale? Los cálculos de potencia durante 24 horas. Para este trabajo, como ya os mencioné, disponíamos de los datos de todo un año y lo que se hizo fue quitar los datos de 8 días completos y luego testearlos de manera independiente. Aquí están resumidos los errores que se obtuvieron esos días. Puede parecer muy grandes, pero hay que pensar que son errores calculados con valores reales en vatios, es decir, la media del error medio absoluto pues son 26 kilovatios. Para finalizar con esta aplicación, os dejo aquí las gráficas de los 2 días de prueba, concretamente el peor en la parte superior y el mejor en la parte inferior. Ya veis que las unidades de las gráficas están en megavatios, de manera que los errores que eran en decenas de kilovatios suponían un error menor del 1,5%. Otra aplicación que os voy a presentar pues es la que está descrita en el artículo Fuel Cell Hybrid Model for Predicting Hydrogen Inflow Through Energy Demand, que describe un modelo que se creó para predecir el caudal de hidrógeno de una pila de combustible en función de la demanda de potencia eléctrica que se le solicite a la pila de combustible. El caso de estudio lo podéis ver aquí. Se trata de una instalación con una pila de combustible y una carga variable para realizar pruebas. La instalación es de laboratorio y los datos se adquirieron con una SCADA. El modelo, en este caso, se crea para predecir el consumo de hidrógeno con 5 instantes de antelación, 5 instantes de muestreo de antelación. Se creó un modelo híbrido con las entradas mostradas, la potencia generada en el instante actual, la potencia que se quiere generar en 5 instantes después y el valor del caudal de hidrógeno en el instante actual. La salida pues, es el caudal consumido 5 instantes posterior, más adelante. Como veis, este modelo se podría encadenar con un modelo de predicción de potencia para hacer una simulación más aceptable. Igual que en otros modelos, el modelo híbrido es similar internamente, así que no vamos a aburriros más con esos esquemas. Os dejo las tablas con los resultados de los modelos locales. En la parte superior sería el error cuadrático medio de cada modelo local y en la parte inferior la mejor técnica de regresión, o sea, la técnica con la que obtuvimos esos errores de la parte superior. En este caso, la elección de la mejor topología híbrida se calculó con un conjunto de datos de validación ex professo con datos de todos los grupos. Como os comenté al principio, conforme vamos evolucionando en la ejecución en el tiempo usando el modelo híbrido, pues vamos cambiando las formas de elegirlo, ¿vale? Entonces, estos errores que tenéis aquí son los errores que obtuvimos con las diferentes topologías híbridas para cada configuración, ¿vale? Podéis ver que la mejor configuración, según el error, pues se obtiene con 8 modelos locales. Y aquí veis una gráfica de prueba con un conjunto de datos de prueba para poder comprobar el modelo final, ya os digo, con 8 modelos locales. En este caso, el valor real está en azul y el valor predicho por el modelo en verde. Estas pruebas, al igual que otras que presenté antes, como la del BIS, pues se considera que los datos son totalmente nuevos. El modelo genera las señales de salida según simulamos que van llegando las entradas. Tratamos de ejecutar el modelo como si fuese en una aplicación real.
Bien, el último caso de estudio que os voy a presentar se centra en el ámbito de la educación y está recogido en el artículo Hybrid Intelligence System to Predict the Individual Academic Performance of Engineering Students. Es una aplicación que se nos ocurrió al pensar en cómo mejorar los resultados de las carreras de ingeniería industrial de mi escuela aquí en Ferrol. Aquí podéis ver cómo el porcentaje de alumnos que finalizaban la carrera en el tiempo estipulado, eran 3 años con el plan antiguo, era excesivamente bajo, no llegaba al 15%, y la media oscilaba entre los 5 y los 6 años. Estudiando este problema, nos surgió la idea de tratar de ayudar a los alumnos de manera que pudiesen focalizar sus esfuerzos en las asignaturas más difíciles. El problema es cómo seleccionar la asignatura más difícil. Podemos plantearlo desde un punto de vista objetivo y pensar que la asignatura más difícil es aquella que peor resultado ofrece. Pero ese planteamiento no tiene en cuenta a los alumnos, ¿vale? Cómo responde cada alumno. Lo que hicimos pues es, con el objetivo de detectar las asignaturas más difíciles para cada alumno, crear un modelo híbrido que tuviese en cuenta las notas de las convocatorias usadas para aprobar las diferentes asignaturas. De esta manera pudimos obtener unas predicciones en las convocatorias que iban a utilizar cada alumno para aprobar ciertas asignaturas. Realmente modelamos todas las asignaturas de la carrera. Entonces, la detección de una asignatura más difícil estaba basada en el propio rendimiento académico de cada alumno y la evolución que iba llevando a lo largo de sus estudios. Lo que creamos es un modelo para cada asignatura y se utilizan como entradas los resultados de las asignaturas previas cursadas. Para crear el modelo se utilizaron datos de los expedientes académicos de cerca de 500 alumnos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. El esquema principal del modelo se puede ver aquí. Con los datos de acceso a la carrera se pueden modelar los datos de las asignaturas del primer curso. Con los datos de acceso y las notas del primer curso se modelan los datos de las asignaturas del segundo y de manera similar los de tercero. Este planteamiento permite que solo con las notas de acceso y usando los datos predichos por otros modelos, como entradas para los siguientes, se puede predecir el expediente académico completo de un alumno antes de cursar incluso ninguna asignatura. Y conforme el alumno va aprobando las asignaturas, el modelo se va haciendo más preciso al partir de datos concretos reales de los alumnos. Como los resultados de los modelos aquí son similares a los anteriores y hay muchísimos modelos, creo que es más visual presentaros las gráficas de error en la predicción de las convocatorias como resumen. Como veis, el modelo tiene una media de error en torno a 1, de manera que los alumnos podrían saber de antemano las asignaturas que más difíciles les va a resultar con un error de más o menos una convocatoria. Los datos presentados aquí serían los de la ingeniería eléctrica y aquí los de ingeniería en electrónica, ingeniería técnica industrial en electrónica y automática. Con respecto a esta aplicación, tengo que deciros que también se crearon los modelos para calcular la nota obtenida para cada asignatura, no solo la convocatoria, y los resultados fueron de más o menos 2 puntos. Es decir, los estudiantes no solo podrían saber las veces que iban a tenerse que presentar un examen para aprobar una asignatura, sino también la nota que iban a sacar. Actualmente estamos en fase de recopilación de datos para crear este tipo de modelos para las carreras de grado de ingeniería que tenemos. La idea es usarlo como un asesoramiento personal para los alumnos que lo solicitan. Y bueno, con esto doy por finalizado la exposición. Espero no haberos aburrido en exceso. Y si queréis comentar algo ahora sobre la presentación o alguna pregunta, pues estoy aquí a vuestra disposición. Muy bien. ¿Me puedes dar el control para finalizar la grabación después? Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Ahora, si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas para que todo aquel que tenga alguna curiosidad, alguna duda o cualquier tipo de sugerencia, pues que te la haga llegar. ¿Vale? Sí, hola. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Hola. Hola, mira, me llamo Antonio, soy de Cartagena. Bueno, quería hacerte una pregunta. Me gustaría saber, he visto los modelos, la verdad es que la presentación me gusta muchísimo. Muchas gracias por compartirla. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de aplicaciones de programación usáis para cada modelado? De forma genérica, ¿qué software o qué programación o qué programas utilizáis para poder implementar los modelos y los algoritmos? Bueno, sé que es complicado porque puede ser quizás variado, pero bueno.
No es tan complicado porque además se reduce a uno solo, ¿no? Vale. Yo tengo todos los scripts que utilizo para generar el modelo híbrido programados en MATLAB ahora MATLAB, mismo. ¿no? Utilizas MATLAB, Sí. vale. Estoy Vale, tratando vale. de pasarlos a Python, pero actualmente están en MATLAB. De acuerdo, de acuerdo. Me Entonces, lo suponía, pero era saber si había algún modelaje, alguna aplicación industrial que estuvierais trabajando en ello. Vale, sí, ese es MATLAB, perfecto. Sí, es en MATLAB y además usamos, como os comenté, lo de los algoritmos, pues utilizo las toolbox que ya vienen con MATLAB, excepto la de máquinas de vectores soporte, que utilizo una de otra universidad, que tiene la función que os comenté de autoajuste. Las otras son las toolbox estándar que vienen en MATLAB, tanto para regresión polinomial como K-means y redes neuronales. Perfecto, perfecto. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Bien, ¿alguna consulta más? Una consulta ahora. Buenas tardes. Hola. Me ha gustado mucho la presentación, gracias. Y especialmente me ha gustado el último caso ejemplo que has puesto sobre predicción de los resultados de los estudiantes en ingeniería. Y quería preguntar si ya lo habéis puesto, si aparte de sacar estos datos y este error tan relativamente pequeño, si ya lo habéis presentado a alumnos y cómo los alumnos han respondido y cómo esperáis que esto modifique el propio modelo una vez que ya le enseñas al alumno que va a ser más difícil, cómo eso va a repercutir en los datos reales. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo se lo presenté, se lo expliqué a varios alumnos, ¿no? A todos los que se lo explico me dicen que la aplicación es muy buena, realmente no lo pude aplicar a ninguno real aún porque aún no tengo los datos suficientes como para crear los modelos que puedan generalizarse con el grado que tenemos ahora, ¿vale? Además, estamos cambiando seguido de planes y la verdad es que es bastante complicado asemejar los datos que tenemos para los nuevos estudiantes. Sí que es cierto que, aparte, a pesar de ser una aplicación muy buena, muy interesante para ellos, tengo el miedo de que si se empieza a utilizar realmente para aconsejar a los alumnos, deje de ser efectivo. Y me explico. Si yo parto con unos datos, creo unos modelos con unos datos que son, por decirlos así, no tienen influencia en las asignaturas que estudian, pues el modelo me va a predecir bien las asignaturas que van a fallar los estudiantes o aprobar, o sea, puede ser positivos. Sin embargo, cuando los estudiantes estén influenciados por qué asignatura tienen que estudiar más, porque tienen más probabilidades de suspender, esos datos nuevos no me van a valer para crear modelos, porque no son fiables para lo siguiente. De manera que es una aplicación muy bonita, pero para mí tiene ese pequeño problema. Sí, gracias. Nada, a ti. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Hola, soy Eloy Digoyen, de la Universidad del País Vasco, de la Escuela de Ingeniería. Bueno, lo primero quería, José Luis, felicitarte por la presentación. Y bueno, no solo por la presentación, sino por, evidentemente, los trabajos que han llevado a esta presentación, los cuales son bastante, bueno, muy interesantes y algunos de ellos bastante en relación a lo que nosotros hacemos. Quería preguntarte en concreto sobre la aplicación que habéis hecho con el hotel Tenerife, creo, un poco de la estimación de serie temporal, ¿no? Del gasto energético en el hotel. Habéis tenido algunos resultados. No sé si os habéis planteado también pues, estudiar algunas otras técnicas como modelos ensamblados o este tipo de técnicas para hacer comparativas o para intentar ver un poco si también pues, ofrecen buenos resultados en esta línea. O si habéis parado quizás ya el trabajo un poco en esto de desarrollo de series temporales y otras cuestiones. Nada, muchas gracias. Nada, bueno, gracias a ti de antemano, Eloy. Las técnicas que utilizamos son, bueno, las que os presenté, ¿vale? Y ahora mismo estamos empezando a hacer trabajos en colaboración con otra gente, con gente de León principalmente,
para incluir las comparativas con series temporales. No utilizamos más algoritmos fuera de eso, simplemente porque nos resulta más complicado entrenarlos e incluirlos dentro de los modelos, ¿vale? En otros trabajos lo que hacemos es buscar aplicaciones similares y comparar los resultados que nosotros obtenemos. En el caso del hotel, porque me lo mencionaste y tal, no tanto tiene que ver con el algoritmo, sino viene a ser lo mismo que comenté con lo de educación. En cuanto tú empiezas a cambiar los tiempos, las horas en las que haces distintas operaciones en el hotel, pues todos los datos que tienes ya no son válidos para calcular los modelos. Entonces, para mí es una pena porque son aplicaciones muy interesantes, pero que implicarían un recálculo tremendo de los modelos, ¿vale? Simplemente por daros unos datos, los modelos del sistema de educación, para el cálculo de educación que os presenté, tardaron cerca de dos semanas en entrenarse, una cosa así. Entonces, son modelos que el reentreno, el hacerlos online es muy complicado. Pero bueno, también tengo eso en mente para tratar de mejorarlo, el modelo híbrido. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, de nuevo, enhorabuena y felicidades por la presentación. Muchas gracias, Eloy. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Duda? Una pequeña duda. Adelante. En la parte de validación, ¿qué te lleva a decantarte por holdout o cross validation? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre un tipo u otro? Gracias por la pregunta. Básicamente, el usar una técnica o la otra actualmente va en función del número de muestras que tengo. Si tengo muchísimos datos, utilizar CAFOL es, pues volver a las 2 semanas que os acabo de mencionar de entrenamiento y demás, porque se complica muchísimo. O sea, pensar que si normalmente hacemos CAFOL con 10 falls, o sea, 10 CAFOL, y sería multiplicar por 10 todos los grupos, todos los modelos locales. Entonces, básicamente es un problema computacional. A la hora de la verdad, realmente el error obtenido con CAFOL es un error bastante más realista que con holdout, simplemente porque se calcula utilizando todos los datos disponibles, no solamente una parte. O sea, con holdout está claro que si utilizas una división 70-30, 70 para validar, para entrenar y 30 para validar, pues puede darse el caso que esos 30 sean totalmente diferentes a los otros y te dé un mal error y bueno, no es tan realista. Siempre que podemos utilizamos CAFOL, la verdad, pero ya te digo, puede complicarse mucho computacionalmente. Vale, muchas gracias. A ti. Buenas tardes, una pregunta, perdona. Sí, adelante. ¿Cómo influiría implementar, bueno, en este caso los modelos que tú tienes de una manera recursiva, alimentar a tus modelos con la salida, una entrada más, o sea, hacer a la salida una entrada más? Sí, no te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Cómo influiría el que tú hicieras en tus modelos que tienes de forma recursiva? O sea, que una entrada más de tu sistema sea la salida, porque los datos ya los tienes. Sí. Si utilizamos la salida que modelamos como una entrada en otro instante, corremos el riesgo de que el modelo lo que hace es predecir esa propia entrada, ¿vale? Cuando usamos, por ejemplo, en el de la pila de combustible que os presenté, utilizaba el consumo de hidrógeno en el instante actual para predecir el consumo 5 instantes posterior. Si vemos que esa predicción es muy mala porque la salida sigue lo que sería la entrada del consumo actual, lo que hacemos es modelar incrementos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, pues que no sé muy bien a lo que te refieres, esa por un lado, y luego si lo que te referías era a utilizar como entradas salidas de otros modelos previos, pues está claro que la salida, como en el caso de educación, las asignaturas de tercero, cuando se disponía solo de las notas de acceso a la universidad, pues tenían muchísimo más error que si la modelábamos
con las asignaturas de primero y segundo del estudiante. Pero bueno, son errores que de esa manera podíamos predecir el expediente completo en el caso de la educación. Y por el otro lado, ya te digo, cuando utilizamos la misma variable en distintos instantes de tiempo, tratamos de predecir incrementos en lugar del valor absoluto de la variable. De acuerdo, gracias. A ti. ¿Alguna consulta más? Nada. Bueno, yo por tratar de contribuir un poco en relación a la pregunta que hacía William, el problema de introducir como entrada la salida, lo que puede ocurrir es que el peso que se le dé a esa entrada que sea muy elevado y que la salida modelada pues que sea prácticamente la misma que la de la entrada, pero con un retardo de un periodo de muestreo. Entonces, pues bueno, por eso dijo Casteleiro que tienes que de alguna forma que sale mucho mejor la dinámica del proceso que se modelaría en cierta medida siempre y cuando se tengan en cuenta incrementos y no la entrada en sí. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, una pregunta más, ya termino. Soy otra vez Antonio de Cartagena, me parece súper interesante porque bueno, has hablado de sensores inteligentes, que es una cosa que la industria es súper importante, de eficiencia energética con el tema eléctrico. A la hora de entrenar los modelos, bueno, entiendo que es más vital, que eso es obvio que se utilice, claro. Yo trabajo en sistemas de control y bueno, ya los sistemas de control, los que yo trabajo, hay librerías que puedes configurar redes neuronales y que puedes hacer modelos y puedes hacer librerías similares a la que hay MATLAB, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si a la hora de entrenar la parte de estos modelos hay algún tipo de interfaz para poder entrenar la parte de, o sea, entrenar el modelo, introducir datos en función de poder entrenar esos modelos, ¿no? De entrenamiento, no con datos solo fijos, sino que tú los puedas entrenar y ver el comportamiento, introducir parámetros para ir cambiando ver cómo se comportan los modelos, introduciendo datos distintos. Porque un ejemplo, una aplicación que se podría aplicar en los procesos industriales, por ejemplo, sería para tener un sensor inteligente, compararlo con un sensor real y poder entrenarlo, por ejemplo, con muestras de laboratorio, introducir en la teoría gráfica datos de laboratorio y ver cómo se comporta ese sensor inteligente en comparación con el real y poder predecir un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, saber ¿cómo entrenas esos modelos? ¿Cómo introduces esos entrenamientos? Bueno, de antemano no entendí muy bien la... Sí, bueno, sería que cómo entrenan los modelos, es decir, pues Claro. El entrenamiento, ¿cómo lo realizas? O sea, partes de unos datos, de un estudio y luego... No sé exactamente las redes que tiene... A ver. Sí, ahora. Que dices en el software, pero Sí. yo la red entreno siempre offline, o sea, yo dispongo de los datos para entrenar, que entiendo que más o menos va por ahí, ¿no? Por ahí. La pregunta. Sí. Entonces, que eso es lo que os comentaba del modelo que se adapte, cuando os lo comenté en la educación y para el hotel, ¿no? Es decir, claro. Actualmente no trabajamos nunca con modelos con entrenamiento online. Las redes neuronales hay algunas que tienen entrenamiento online, hay algunas técnicas que lo permiten y lo único que habría que hacer sería pues cada X tiempo reentrenarlos, ¿no? Sí que si la aplicación utilizada requiere poco tiempo, pues sí que podemos hacer un reentrenamiento cada mes, es decir, con este concreto modelo híbrido no, pero utilizando otras técnicas lo que hicimos fue, parece que fue para detección de energía producida por un panel solar o un colector solar o algo así, lo que hacemos es reentrenar el modelo cada mes. Entonces, claro. Primero entrenamos a lo mejor con solo un mes y el siguiente mes lo que hacemos es despreciar los modelos de los datos de hace 2 meses y reentrenarlos con los de hace un mes.
Entiendo Vale. que tu consulta va por ahí, ¿no? Sí, esa era la idea. No sabía cómo formulártela, pero iba por ahí. El Sí. reentrenamiento está limitado, para mí, en el tiempo que te lleve entrenarlo. Es decir, si tu modelo se entrena en 5 minutos, pues puedes incluso permitirte el lujo, entre comillas, de entrenarlo cada día. Si tarda una semana en entrenarse, pues tienes que ver bien los instantes de tiempo. Es decir, si mi modelo requiere que yo lo reentrene cada semana y tarda un día en entrenarse, no puedo utilizar ese modelo. Vale, sí, perfecto. Para obtener el error que para mí está dentro de los márgenes, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Es justo lo que esperaba de respuesta. Muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas. Hola. ¿Me escucháis? Sí, un poco bajo, pero sí. En los modelos que has presentado y en tu experiencia, ¿cómo lidias con el sobreaprendizaje o el overfitting de los modelos? ¿Y cómo aseguras la estabilidad de ellos? Bueno, la estabilidad entiendo que te refieres a poderlos generalizar, que no queden reducidos a los conjuntos de datos de entrenamiento, y eso básicamente lo trato de evitar con el número de muestras, ¿no? Recuerdo las primeras veces que entrené algún modelo, que hice algún grupo y me quedaban grupos a lo mejor con 2 datos y si no lo supervisaba, pues creaba un modelo con 2 datos. Como comprenderás, con 2 datos de entrenamiento, pues no vas a generar un modelo aceptable. Entonces, por un lado, eso, el que el modelo se pueda utilizar, se pueda generalizar, lo trato de controlar con el número de muestras en cada grupo. Y el sobreentrenamiento realmente no lo controlo, ¿vale? Pero siempre que utilizamos CAFOL, en teoría, no hay excesivo sobreentrenamiento porque lo que hacemos es comparar, incluso, ya te digo, si usamos 10 CAFOL, 10 modelos diferentes para calcular el error. Entonces no debería de colársenos mucho sobreentrenamiento. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas, ¿te escuchas? Sí, por favor. Hola, buenas, habla César Hernández de la Universidad de Deusto del País Vasco. Tengo una pregunta sobre el tema de los CAFOL, pero aplicado al tema de regresión, ¿no? Entiendo que en problemas de clasificación, cuando vas haciendo un CAFOL de 10, vas dividiendo en 10 partes el conjunto total, vas entrenando y vas calculando medias y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de regresión, sobre todo en la predicción de energía eléctrica que has hecho del hotel, por ejemplo, ¿cómo influye allí la evolución temporal de la energía? Es decir, cuando haces un CAFOL, esa división del CAFOL, ¿te aseguras que en el entrenamiento vaya los datos que han pasado previos a los de validación? ¿O no importa? ¿O cómo lo tomas? Bueno, el CAFOL solamente lo hago con los datos de entrenamiento, ¿vale? Si te acuerdas al principio, cuando os enseñé los datos, yo del conjunto de datos completo, lo primero que hago es separar una parte para probar el modelo final de todo. Entonces me quedo, suponemos, un 10% para entrenamiento, o sea, para esa prueba, y me quedo con un 90% de los datos para entrenar. Ese 90% de los datos lo que hago es dividirlo con el Camins las veces que haga falta. Entonces, si suponte que lo dividimos para crear un modelo híbrido con 5 grupos, pues tengo ese 90% dividido en 5. Y una vez que creo esos 5 grupos, lo que hago es separar parte de esos datos para poder calcular el error de la topología híbrida con 5 grupos. Bueno, pues con los datos que me quedo después de esas 2 separaciones, la prueba final y luego la elección de la mejor topología híbrida, con ese conjunto de datos que me quedo en cada modelo, en cada grupo, para los modelos locales, es cuando hago CAFOL. Es decir, los datos de validación final ya están separados, los datos de test final ya están separados y dentro de esos datos, al hacer CAFOL, pues no me influye en nada porque todos los datos están agrupados para que no sean, o sea, para que sean anteriores. Es que no entiendo la relación con lo de la potencia, ¿vale? Yo en el cálculo de la potencia lo que tenía eran 96 modelos híbridos, uno para cada cuarto de hora.
Entonces, los datos de uno de entrada son los mismos en todos, pero los datos de un modelo no influyen en el otro modelo, en los demás modelos. Vale, muy bien. Vale, gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna duda más? ¿Sugerencia? ¿Nada? Bueno, pues si os parece, pues damos por cerrado el turno de intervenciones, de preguntas. Y nada, simplemente darte las gracias, Casteleiro, por la charla, por haber contribuido a que los webinars pues, se sigan celebrando. Es una actividad pues, con la que estamos bastante contentos y que queríamos de alguna forma pues potenciar. Y obviamente pues, tú has contribuido a ello, ¿no? Y nada, sin más, despedirme del resto de gente que ha asistido. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido de interés para todo el mundo y que os sirva para algo. Cualquier duda que tengáis en el futuro, pues Casteleiro me imagino que está a disposición de todo el mundo y nada, cualquier cosa que se la hagáis llegar y sin más. Nada, muchas gracias a todos, que tengáis buen día y salud. Buen día, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.